Un hombre se encuentra en una situación de riesgo y se embarca en un viaje extraordinario a través del más allá, donde afirma ser testigo del destino de innumerables almas. Su historia desafía creencias y plantea preguntas sobre la fe, la salvación y la naturaleza de la eternidad. Me llamo Finan Calvel y tengo 45 años. Nunca pensé que tendría una historia como esta para contar. Todo empezó un día normal en el trabajo. Soy capataz de construcción y estábamos trabajando en un nuevo edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El día empezó como cualquier otro. Me levanté temprano, tomé mi desayuno habitual de tostadas y café y le di un beso de despedida a mi esposa. Mientras conducía hacia el lugar, pensé en las tareas que nos esperaban. Íbamos retrasados y necesitaba presionar al equipo para que acelerara el ritmo. Cuando llegué, me puse el casco y el chaleco de seguridad. Caminé por los alrededores, revisando diferentes áreas y hablando con los trabajadores. Al principio, todo parecía normal. Alrededor de media mañana, noté que algo no estaba bien con una de las grúas. El operador, Jake, tenía problemas para controlarla. Le llamé por radio para que detuviera el trabajo de inmediato. Jake, apágala ahora. Grité por la radio, pero era demasiado tarde. El brazo de la grúa se balanceó violentamente, derribando una pila de vigas de acero. Los trabajadores se dispersaron, tratando de apartarse del camino. Corrí hacia el peligro, gritando advertencias. De repente, sentí un dolor agudo en la cabeza. Todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo, y la gente se había reunido a mi alrededor, luciendo preocupada. Traté de sentarme, pero una oleada de mareo me invadió. No te muevas, Finan, dijo alguien. Una ambulancia está en camino. Me toqué la cabeza y sentí algo húmedo. Cuando miré mi mano, estaba cubierta de sangre. Fue entonces cuando me di cuenta de lo grave que era. Los paramédicos llegaron rápidamente. Me pusieron un collarín y me subieron a una camilla. Mientras me llevaban a la ambulancia, vi el desorden en el lugar, la grúa estaba quieta y los trabajadores estaban limpiando las vigas caídas. En la ambulancia, los paramédicos me hicieron preguntas y revisaron mis signos vitales. Me sentí mareado y con náuseas. Las luces y las sirenas me lastimaron aún más la cabeza. En el hospital, los médicos me hicieron pruebas y escáneres. Me dijeron que tenía una conmoción cerebral grave y algo de sangrado en el cerebro. Necesitaban operarme de inmediato. Tenía miedo. Pensé en mi esposa, mis hijos y todas las cosas que todavía quería hacer en la vida. Mientras me preparaban para la cirugía, oré por primera vez en años. Dios, si estás ahí, por favor ayúdame, susurré. El anestesiólogo me puso una máscara sobre la cara. Cuenta de 10 de enero de 2010, dijo. Empecé a contar, 10, 9, 8. Todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Sentí que flotaba en la oscuridad. Luego, lentamente, me di cuenta de una luz. Al principio era tenue, pero se volvió más brillante. Sentí que me atraía la luz. No daba miedo, de hecho, se sentía tranquilo y cálido. Cuando me acerqué, vi una figura de pie en la luz. La figura se acercó a mí. Tomé su mano, de repente, estaba de pie en un hermoso jardín. Los colores eran más vívidos que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. El aire era fresco y dulce. La figura a mi lado habló. Bienvenido, Finan, dijo con una voz amable. Miré la figura y me di cuenta de que era un ángel. Tenía un rostro amable y alas brillantes. Estaba asombrado pero no asustado. ¿Estoy muerto?, pregunté. El ángel sonrió. Todavía no, dijo. Estás entre mundos ahora mismo. Hay algo que necesitas ver. El ángel me guió a través del jardín.
Llegamos a una puerta hecha de perla. Se abrió y entramos. Al otro lado, la escena cambió drásticamente. En lugar de un hermoso jardín, estábamos en un lugar oscuro y sombrío. Podía escuchar gritos y gemidos en la distancia. ¿Qué es este lugar?, pregunté, sintiéndome incómoda. Esto es lo que ustedes los humanos llaman infierno, dijo el ángel. Las palabras del ángel me provocaron un escalofrío. El infierno, siempre había creído en el cielo, pero el infierno parecía algo sacado de historias de miedo. Sin embargo, allí estaba yo, de pie en su entrada. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté, con la voz temblorosa. El ángel me miró con ojos serios. Tienes que entender las consecuencias de rechazar la verdad de Dios, me dijo. Sígueme. Caminamos por un sendero oscuro. El suelo estaba caliente bajo mis pies y el aire olía a humo. A medida que íbamos más adentro, vi gente a lo lejos. Estaban sufriendo, clamando por ayuda. ¿Quiénes son estas personas?, pregunté. Son almas que rechazaron el mensaje de Dios, explicó el ángel. Eligieron seguir enseñanzas falsas en lugar de la verdad. A medida que nos acercábamos, pude ver a las personas con más claridad. Para mi sorpresa, reconocí a algunas de ellas. Estaba mi viejo vecino, el señor Ahmed, que siempre había sido amable conmigo, y estaba la amable cajera de la tienda de comestibles, la señora Fátima. Pero eran buenas personas, dije, confundida. ¿Por qué están aquí? El ángel bajó la cabeza, transmitiendo un profundo sentimiento de tristeza. Ser bueno no es suficiente, afirmó, su voz resonaba con una verdad de peso. No aceptaron a Jesús como su Salvador, eligieron seguir un camino diferente. Una ola de profunda tristeza me invadió mientras observaba los rostros familiares que nos rodeaban. Estos eran una vez mis amigos y vecinos de la tierra, ahora atrapados en un estado de sufrimiento. A medida que continuamos nuestro viaje, la multitud se hizo más densa. Reconocí algunas caras de la televisión y los informes de noticias, mientras que otras eran completamente desconocidas. Sin embargo, todos compartían un vínculo común, eran musulmanes en vida. Una sensación de conmoción me invadió cuando pregunté, ¿están todos los musulmanes aquí? El ángel asintió con gravedad. Quienes dejan este mundo sin aceptar a Jesús se encuentran en este lugar. No importa cuán virtuosas fueron sus vidas, sin fe en Cristo, las puertas del cielo permanecen cerradas para ellos. La multitud representaba un tapiz diverso de humanidad. Había individuos de todos los niveles socioeconómicos, ricos y pobres, jóvenes y viejos, hombres y mujeres por igual. Algunos vestían atuendos musulmanes tradicionales, mientras que otros lucían ropa contemporánea. Mi mirada se posó en un hombre que se destacaba, parecía un líder religioso, que se distinguía por su larga barba y la gorra que adornaba su cabeza. Sus gritos angustiados llenaban el aire, resonando en árabe, pero sentí una profunda comprensión de sus palabras. Alá, ¿por qué nos has abandonado?, se lamentó, con la voz temblorosa de desesperación. Seguimos a tu profeta. Rezamos 5 veces al día. Damos caridad porque estamos aquí. Mi corazón se dolía por él y por la multitud de almas perdidas que me rodeaban. Tenían expresiones de confusión y desesperación como si estuvieran luchando con una realidad insoportable. No pueden tener otra oportunidad, imploré al ángel, con la desesperación invadiendo mi voz. Ni siquiera sabían que estaban en el camino equivocado. Una vez más, el ángel sacudió la cabeza, el peso de su respuesta palpable. Una vez que un alma entra en el infierno, no hay salida, dijo solemnemente. Esto subraya la importancia de difundir la verdad mientras todavía hay tiempo. Mientras haya gente que camine por la tierra, debemos esforzarnos por compartir el mensaje, porque sólo así la puerta de la salvación permanecerá abierta. Mientras continuábamos nuestro sombrío viaje, los lamentos de los condenados resonaban a nuestro alrededor, un coro inquietante de desesperación que llenaba mis oídos y mi corazón.
Me encontré con rostros que había conocido en vida, otros que reconocí de la televisión e innumerables almas que nunca había conocido. Entre la multitud, un grupo de mujeres se acurrucó, sus expresiones grabadas por el dolor. Vestidas con hijabs y vestidos largos, buscaban consuelo en la presencia de las demás. Una mujer, con los ojos llenos de lágrimas, me miró, la desesperación escrita en sus rasgos. Por favor, imploró, con la voz temblorosa de urgencia. Dígaselo a nuestras familias en la tierra. Adviértales sobre este lugar. Anímelas a buscar el verdadero camino antes de que sea demasiado tarde. Anhelaba consolarla, ofrecerle alguna apariencia de esperanza, pero el peso de mi impotencia me asfixiaba. Con delicadeza, el ángel me apartó y me guió hacia adelante. Pronto llegamos a un enorme pozo, cuyo calor irradiaba hacia nosotros como una ola opresiva. Desde sus profundidades, podía escuchar los gritos desgarradores que resonaban sin cesar. ¿Qué hay ahí abajo?, pregunté, con el miedo apretándome el pecho mientras esperaba la respuesta. Los niveles más bajos del infierno, respondió el ángel solemnemente. Está reservado para los peores pecadores y aquellos que llevaron a otros por mal camino. La curiosidad mezclada con el horror me obligó a mirar por encima del borde. Lo que vi me provocó escalofríos, figuras retorciéndose de tormento. Entre ellas había rostros que reconocí de libros de historia y noticias, líderes terroristas notorios, predicadores extremistas y otros que habían incitado al odio y la violencia bajo el disfraz de la religión. Ellos son los que más sufren, explicó el ángel, no solo por sus propias transgresiones sino por los pecados de aquellos a quienes engañaron. Rápidamente me di la vuelta, incapaz de soportar la vista por más tiempo, con el corazón pesado por la confusión y el dolor. No lo entiendo, susurré, luchando con mis emociones. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir esto? El ángel me miró con compasión, su mirada llena de comprensión. Dios es amoroso, pero también es justo, respondió con dulzura. Él otorgó a la humanidad el don del libre albedrío y proporcionó una guía clara. Aquellos que rechazan su verdad en última instancia eligen este destino por sí mismos. A medida que caminábamos, la multitud de almas se hizo más densa, abarcando musulmanes de todos los rincones del mundo. Vi a personas de diversas culturas, árabes, persas, turcos, indonesios, africanos e incluso occidentales conversos. A pesar de sus diferentes orígenes y niveles de devoción en la vida, todos enfrentaban el mismo destino terrible. Mi atención se dirigió a un grupo de jóvenes, probablemente adolescentes o de 20 años. Entre ellos, un chico que no parecía tener más de 16 años me llamó la atención. No lo sabíamos, gritó con voz llena de angustia. Simplemente seguimos lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿cómo se suponía que íbamos a saber que estaba mal? Su inocente súplica quedó suspendida en el aire, un conmovedor recordatorio de las profundas complejidades de la fe, la creencia y las consecuencias que se derivan de ello. Sus palabras me impactaron como un rayo, obligándome a enfrentar mis miedos más profundos. Pensé en mis propios hijos y en cómo dependían de mí para guiarlos. Y sí, en mis esfuerzos por guiarlos, ¿los estaba guiando inadvertidamente por el camino equivocado sin siquiera darme cuenta? El ángel, percibiendo la agitación que se estaba gestando en mi interior, respondió con gentileza, por eso es tan crucial buscar activamente la verdad, me aconsejó. La fe ciega puede llevar a resultados peligrosos. A medida que continuábamos, pasamos por una sección donde las almas parecían estar atrapadas en una inquietante recreación de sus vidas terrenales. Observé con angustia cómo la gente realizaba oraciones, se posicionaban hacia la Meca y se inclinaban en reverencia. Sin embargo, en lugar de encontrar consuelo en sus rituales, estaban sumidos en la desesperación. Sus oraciones ahora no tienen sentido, explicó el ángel con tristeza. Rezaron a un Dios falso, y ahora comprenden la verdad, demasiado tarde. En otro rincón, vi a otros que intentaban desesperadamente leer copias del Corán. Sin embargo, las páginas se incendiaron en el momento en que las tocaron,
y sus gritos de angustia perforaron el aire como flechas. Era una escena de tormento que era casi insoportable de presenciar. Sin embargo, en medio de este caos, noté algo extraño. A pesar del calor opresivo y las llamas que nos rodeaban, no sentía ninguna molestia física. El ángel me aclaró: estás aquí en forma espiritual, protegida de los tormentos del infierno. Nos trasladamos a una zona llena de una energía inquietante, donde las almas eran atormentadas por figuras oscuras y sombrías. Estos seres siniestros susurraban palabras venenosas a los oídos de los condenados, recordándoles sus pecados terrenales y burlándose de sus creencias equivocadas. Son demonios, me informó el ángel con un tono de resignación. Se deleitan con el sufrimiento de las almas perdidas. Mi corazón se hundió al ver a los demonios atormentar sin piedad a un grupo de personas que alguna vez habían ocupado puestos de liderazgo religioso en vida. Imanes, eruditos y predicadores se retorcían bajo su influencia, obligados a enfrentar las sombrías consecuencias de sus falsas enseñanzas. Condujiste a otros por mal camino, susurraron los demonios en tono burlón. Ahora llevarás el peso de sus pecados, así como el tuyo propio. La visión era casi demasiado horrible para soportarla. Abrumada por la gravedad de lo que estaba presenciando, me volví hacia el ángel, con desesperación en la voz. ¿Por qué me estás mostrando todo esto?, pregunté, con el corazón acelerado. La expresión del ángel era grave, un reflejo de la seriedad del momento. Tienes que entender el peso de las falsas creencias, respondió. Cuando regreses a la tierra, es esencial que compartas lo que has visto. Debes advertir a los demás sobre las terribles consecuencias de rechazar la verdadera fe. Las palabras del ángel resonaron profundamente en mí, encendiendo un sentido de urgencia y responsabilidad que nunca antes había sentido. Comprendí que mi experiencia no era simplemente una visión de horror, sino un llamado a la acción, una convocatoria para llevar el mensaje de la verdad de regreso al mundo de arriba. Seguimos adelante a través del desgarrador paisaje del infierno, encontrándonos con innumerables almas, cada una con su narrativa única de desesperación que las había llevado a este lugar de tormento. Algunas habían sido criadas como musulmanas desde su nacimiento, sin cuestionar nunca los principios de su fe, mientras que otras eran conversas que habían abrazado el Islam más tarde en la vida, creyendo que finalmente habían encontrado la verdad. La historia de una mujer resonó profundamente en mí. Una trabajadora humanitaria, había dedicado su vida a ayudar a los necesitados. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, llenos de desesperación, imploró: pensé que estaba haciendo el trabajo de Dios. Alimenté a los hambrientos, cuidé a los enfermos y luché por la justicia. ¿Cómo podría ser esta mi recompensa? El ángel le respondió, aunque no estaba seguro de que pudiera escuchar las palabras. Las buenas acciones por sí solas no pueden salvar un alma, explicó con dulzura. La fe en Jesucristo es el único camino a la salvación. Mientras continuábamos nuestro viaje, noté un patrón desconcertante en el paisaje del infierno, parecía cambiar y transformarse a nuestro alrededor. A veces, atravesábamos pozos ardientes que hervían de calor, mientras que en otros momentos, nos encontrábamos en páramos gélidos y helados. El ángel aclaró que el infierno adapta su entorno para maximizar el sufrimiento de cada alma individual, una escalofriante comprensión que subrayó los horrores de este lugar. Pasamos por una zona donde las almas estaban condenadas a ver a sus seres queridos en la tierra. Podían ver a su familia y amigos viviendo sus vidas, felizmente inconscientes del destino que les esperaba si no cambiaban sus creencias. Este es uno de los peores tormentos, dijo el ángel con voz cargada de dolor. Ahora pueden ver la verdad, pero no pueden advertir a quienes aman. Mi corazón se rompió al ver a un padre que se acercaba a una imagen de sus hijos, gritando de angustia mientras veía cómo les enseñaban las mismas creencias falsas que lo habían condenado. La visión era insoportable, un recordatorio del dolor de la separación y el peso del arrepentimiento. No pude evitar pensar en mi propia familia, imaginando la devastación que sentiría si no pudiera protegerlos de un destino tan terrible.
El miedo abrumador de perderlos en un camino de falsedad se apoderó de mi corazón, intensificando mi determinación de llevar este mensaje vital de regreso a los vivos. A medida que avanzábamos, comencé a darme cuenta de algo profundo. Entre las innumerables almas musulmanas, comencé a notar a personas de varias otras religiones, hindúes, budistas, ateos e incluso algunos que se habían identificado como cristianos. No lo entiendo, dije, volviéndome hacia el ángel confundida. ¿Por qué hay gente de otras religiones aquí también? El ángel me miró con calma y paciencia. El infierno no es solo para los musulmanes, explicó. Es un lugar para todos los que rechazan el verdadero camino a la salvación a través de Jesucristo. Algunas de estas almas siguieron otras religiones falsas, mientras que otras distorsionaron las enseñanzas del cristianismo para satisfacer sus propios deseos. Esta revelación me impactó con un peso abrumador, iluminando la inmensidad de la situación. No se trataba simplemente de que una religión fuera incorrecta, se trataba de las terribles consecuencias de no buscar y adherirse a la verdadera fe. Mientras continuábamos nuestro viaje, pasamos junto a un grupo de almas que alguna vez habían sido estimados científicos e intelectuales en vida. Estaban rodeados por una cacofonía de libros e instrumentos científicos, pero todo lo que intentaron leer o experimentar se desmoronó en sus manos. Pusieron su fe únicamente en el conocimiento humano, afirmó el ángel. Rechazaron la sabiduría de Dios a favor de su propio entendimiento. Entonces reconocí a personajes históricos famosos, filósofos y líderes que habían influido significativamente en la percepción que el mundo tenía del Islam. Ahora se enfrentaban a las consecuencias eternas de sus enseñanzas. Un hombre, un erudito islámico de renombre cuyas obras yo había estudiado, estaba rodeado por una multitud de almas enojadas. Sus voces se elevaron en señal de acusación mientras lo culpaban de su situación. Nos dijiste que estábamos en el camino correcto, gritaban, con una angustia palpable. Nos aseguraste que seríamos recompensados por nuestra fe. El erudito no pudo hacer nada más que llorar, completamente incapaz de ofrecer consuelo o explicación a aquellos a quienes había engañado. Mientras continuábamos nuestra sombría caminata, noté que algunas áreas del infierno parecían mucho peores que otras. El ángel explicó, el castigo se ajusta a la gravedad de los pecados de cada persona y al impacto de sus falsas creencias. Aquellos que activamente llevaron a otros por el mal camino sufren más profundamente que aquellos que simplemente los siguieron sin cuestionar. Esta distinción permaneció en mi mente, enfatizando la pesada carga de responsabilidad que llevan aquellos que desviaron a otros. El peso de sus decisiones se hizo eco en todo el paisaje atormentado, un duro recordatorio de las inmensas consecuencias vinculadas a la creencia y el liderazgo. Llegamos a una vasta llanura donde se reunieron millones de almas, sus figuras un mar de desesperación. Estaban de pie mirando en una dirección como si estuvieran esperando que algo sucediera. El ángel se volvió hacia mí, su voz teñida de tristeza. Están mirando hacia Jerusalén, explicó. Todavía se aferran a la esperanza de salvación, pero esa esperanza nunca se hará realidad. En un instante, el suelo tembló violentamente bajo nuestros pies, y de repente se abrió un enorme abismo. Muchas de las almas fueron arrojadas allí, y sus gritos desgarradores resonaron en el aire mientras desaparecían en las profundidades. ¿Qué está pasando? Jadeé, aterrorizada. El día del juicio, respondió el ángel con gravedad. Incluso en el infierno, las almas están sujetas a un juicio constante y un tormento cada vez mayor. A medida que avanzábamos, me dolía el corazón al ver las escenas desgarradoras que se desarrollaban a nuestro alrededor. Vi niños pequeños que habían muerto antes de poder comprender la verdad, ahora condenados a sufrir por la eternidad. También fui testigo de personas amables y generosas que habían dedicado su vida a servir a los demás. Me invadió la amarga sensación de que sus buenas acciones no podían redimirlos. Una escena en particular me impactó profundamente, un grupo de líderes interreligiosos que, en vida, habían trabajado incansablemente para fomentar el entendimiento y la cooperación entre diferentes religiones. Ahora,
Se enfrentaban a la cruda verdad, sus esfuerzos bien intencionados habían, en última instancia, alejado a la gente del único camino verdadero hacia la salvación. Tolerar y comprender las diferentes creencias es encomiable, dijo el ángel en tono sombrío, pero no cuando tales actitudes comprometen la verdad de la salvación solo por medio de Cristo. A medida que caminábamos más, un profundo sentido de responsabilidad comenzó a instalarse dentro de mí. Comprendí que se me había mostrado todo esto por una razón. Era imperativo que advirtiera a los demás, que compartiera la verdad de lo que había presenciado antes de que fuera demasiado tarde para ellos. Llegamos a una zona sombría donde las almas estaban siendo atormentadas por sus propios recuerdos. Se veían obligadas a revivir momentos de sus vidas en los que habían rechazado o se habían burlado del mensaje cristiano. Observé con angustia cómo las personas se reían burlonamente de los predicadores callejeros, tiraban Biblias con desdén y argumentaban en contra de la divinidad de Jesús. Cada acto se repetía vívidamente, un inquietante recordatorio de las decisiones que habían tomado. La atmósfera estaba cargada de arrepentimiento y desesperación, lo que amplificó mi determinación de llevar este mensaje crucial de regreso al mundo de los vivos. Tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad, dijo el ángel suavemente, con una voz cargada de dolor. Observé con angustia cómo un hombre revivía una conversación con un amigo cristiano que había intentado sinceramente compartir el evangelio con él. En vida, había rechazado las palabras de su amigo con desprecio. Ahora, en ese momento atormentador, extendió la mano, tratando desesperadamente de cambiar su decisión pasada, pero la realidad de su situación era dolorosamente clara, era demasiado tarde. Luego, el ángel me llevó a un punto panorámico alto, que me permitió una vista panorámica de la vasta extensión del infierno. Se extendía infinitamente ante mí, un paisaje extenso lleno de innumerables almas sufrientes, cada una atrapada en su propia agonía. Esta es solo una pequeña parte del infierno, explicó el ángel. Se extiende mucho más allá de lo que puedes ver o comprender. La asombrosa comprensión de cuántas personas estaban sufriendo en ese lugar me abrumó, y caí de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras lloraba por todas las almas perdidas. ¿Por qué?, grité, con la voz temblorosa de desesperación. ¿Por qué Dios permitió que tantos fueran engañados? El ángel puso una mano reconfortante sobre mi hombro, un gesto que me trajo algo de consuelo en medio del horror. Dios concedió a los humanos el libre albedrío, dijo con dulzura. Dio una guía clara a través de su palabra y de su Hijo. Aquellos que terminan aquí han elegido este destino al rechazar su verdad. Mientras contemplaba el mar de almas atormentadas, mi corazón se hundió aún más cuando vi algo que me impactó aún más. Entre la multitud de personas que sufrían, reconocí rostros familiares de mi propia vida. Estaba mi compañero de cuarto en la universidad, Ali, que siempre había sido tan amable y considerado, y estaba la señora Patel, la dulce anciana que solía cuidar a mis hijos, su suave sonrisa ahora reemplazada por angustia. No, susurré con incredulidad, ellos también no. El ángel asintió solemnemente en respuesta. Rechazaron la verdad incluso cuando tuvieron oportunidades de escucharla, me recordó. En ese momento, los recuerdos volvieron a inundarme, conversaciones que había compartido con ambos sobre la fe. Ali siempre había respetado mis creencias, pero insistió en que su fe musulmana era tan válida como la mía. La señora Patel sonrió y me aseguró que todas las religiones conducen al mismo Dios. Ahora, el peso de mi revelación me golpeó con fuerza, ellos se habían equivocado trágicamente, y yo sentí una profunda sensación de fracaso por no haberme esforzado más para compartir la verdad con ellos. El dolor de saber que podría haber hecho más para guiarlos hacia la salvación era casi insoportable. Comprendí, en ese momento, que la urgencia de difundir la verdad no era solo un deber sino una profunda responsabilidad, un llamado a salvar a otros del tormento que tantos estaban sufriendo ahora. No pueden tener otra oportunidad, le supliqué al ángel, con el corazón dolorido por las almas que había visto. Eran buenas personas, simplemente no entendían. El ángel sacudió la cabeza lentamente, el dolor evidente en sus ojos.
Una vez que un alma entra al infierno, no hay escapatoria, dijo con suavidad pero con firmeza. Es por eso que es tan crucial difundir la verdad mientras la gente todavía está viva. A medida que continuamos nuestro viaje, las imágenes ante mí se volvieron cada vez más desgarradoras. Vi musulmanes que habían sido mártires en vida, convencidos de que se estaban sacrificando por una causa santa. Ahora, se quedaron con la dura realidad de que habían desperdiciado sus vidas por una mentira. Vi a otros que habían perseguido activamente a los cristianos, creyendo que defendían valientemente su fe. Estos individuos ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones, atormentados por las mismas personas a las que una vez habían atormentado, la ironía de su destino como un cruel giro de la justicia. A medida que caminábamos más, el ángel aprovechó la oportunidad para explicar más sobre la naturaleza del infierno. El dolor físico aquí es realmente terrible, dijo, con su voz cargada de compasión, pero la angustia espiritual y emocional es aún peor. Estas almas saben que han perdido su oportunidad de alcanzar la felicidad eterna. Ahora entienden que rechazaron al Dios verdadero, y esa comprensión los atormenta sin fin. Pasamos junto a un grupo de almas que intentaban desesperadamente realizar rituales islámicos. Luchaban por rezar, recitar la Shahada, dar el zakat, pero sus acciones no proporcionaban consuelo, solo intensificaban su sufrimiento. Su fe es inútil aquí, afirmó el ángel. Se aferran a las mismas creencias que los condenaron. Entre estas almas atormentadas, vi a individuos que habían impuesto leyes islámicas estrictas a otros en vida. Aquellos que habían perseguido a otros por no adherirse a la Sharia ahora estaban sufriendo los mismos castigos que ellos habían impuesto una vez. Las escenas se desplegaban como un tapiz oscuro, ilustrando las profundas consecuencias de sus decisiones y las pesadas cargas que ahora soportaban. El peso de todo esto me oprimía, un recordatorio aleccionador del impacto que nuestras creencias y acciones pueden tener, no solo en esta vida, sino en la eterna que viene después. Sentí una renovada urgencia de llevar esta verdad conmigo, de compartirla con aquellos que aún vivían, para que pudieran evitar el destino devastador que les esperaba a tantos. A medida que continuamos nuestro viaje, comencé a notar algo peculiar. A pesar de la gran cantidad de almas que habíamos encontrado, el infierno no parecía estar abarrotado en absoluto. El ángel, percibiendo mi confusión, me explicó que el infierno tiene la capacidad de expandirse, creando un amplio espacio para todos los que entran. Esta expansión garantiza que cada alma tenga espacio para experimentar la plenitud de su tormento sin las limitaciones del hacinamiento. Pronto llegamos a una zona donde las almas se enfrentaban a visiones inquietantes del cielo. Podían ver destellos del paraíso que habían perdido tan trágicamente, lo que solo amplificaba su sufrimiento. Este es uno de los castigos más crueles, comentó el ángel, con su voz cargada de dolor. Pueden ver lo que han perdido, pero nunca podrán alcanzarlo. Mi corazón se rompió al ver a estas almas alcanzar desesperadamente las visiones etéreas del cielo, solo para verlas disiparse como humo. Sus gritos de angustia resonaban en el aire, un recordatorio escalofriante de su eterno arrepentimiento. A medida que nuestro viaje se acercaba a su fin, el ángel me llevó a una escena final y desgarradora. Entramos en un vasto anfiteatro repleto de millones de almas. En el centro se alzaba una pantalla gigante que mostraba los eventos que ocurrían en la Tierra. Aquí es donde observan la expansión del Islam en la Tierra, explicó el ángel. Son testigos de que cada vez más personas siguen el mismo camino que los trajo aquí, y no pueden hacer nada para detenerlo. Observé horrorizada cómo pasaban imágenes por la pantalla, mezquitas que se erguían, escuelas islámicas que abrían sus puertas y personas que se convertían al Islam con fervor. Con cada imagen que pasaba, los gritos de las almas condenadas se intensificaban y llenaban el anfiteatro con una cacofonía de desesperación. Por favor, gritaban en la pantalla, con voces temblorosas de urgencia, no cometáis el mismo error que nosotros. Encontrad la verdad antes de que sea demasiado tarde. Pero sus desgarradoras súplicas no fueron escuchadas por quienes aún vivían en la tierra, ahogadas por el atractivo de las falsas creencias. Mientras permanecía allí,
absorbiendo el peso de esta última y terrible escena, empezó a crecer en mi interior un profundo sentido de propósito. Comprendí por qué me habían mostrado todo esto, ahora tenía una misión, un deber que cumplir. El ángel se volvió hacia mí con expresión resuelta. Es hora de que regreses, dijo. Recuerda lo que has visto aquí. Comparte la verdad con los demás. Ayuda a salvar almas de este destino. Asentí, sintiendo el inmenso peso de esta responsabilidad sobre mis hombros. Lo haré, prometí, con mi voz firme y determinada. Haré todo lo que pueda para difundir la verdad. Sentí una sensación de claridad que me invadía, sabiendo que había sido elegido para dar testimonio de las consecuencias de las falsas creencias, y ahora era mi obligación asegurar que otros no sufrieran el mismo destino. Mientras el ángel se preparaba para enviarme de vuelta, eché una última mirada a la miríada de almas sufrientes que me rodeaban. En ese momento, juré en silencio hacer lo que fuera necesario para evitar que otros se enfrentaran a este terrible destino. La gravedad de su angustia pesaba mucho en mi corazón, y sentí un abrumador sentido de responsabilidad surgir dentro de mí. De repente, sin previo aviso, todo se oscureció. Sentí un intenso tirón, alejándome del infierno, de vuelta hacia la brillante luz que había vislumbrado al principio de mi viaje. Mientras atravesaba la oscuridad envolvente, escuché la voz del ángel resonar en mi mente una última vez. Recuerden, entonaba con una convicción inquebrantable, la fe en Jesucristo es el único camino a la salvación. Difundan este mensaje a todos los que conozcan. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo quedó en silencio. Abrí los ojos, parpadeando lentamente ante el intenso brillo de las luces del hospital que había sobre mí. Sentía la garganta reseca y me dolían todos los músculos del cuerpo como si hubiera pasado por una terrible experiencia. Pero estaba viva. Una enfermera vio que me despertaba y llamó rápidamente al médico. Momentos después, mi habitación se llenó de personal médico, sus rostros preocupados se cernían sobre mí mientras me revisaban los signos vitales y me acribillaban a preguntas. Señor Calvel, dijo el médico, con una sonrisa que rompió su actitud previamente tensa, realmente nos dio un buen susto. ¿Cómo se siente? Intenté responder, pero mi voz surgió como un simple graznido, apenas audible. La enfermera rápidamente me entregó un vaso de agua y tomé un pequeño sorbo, saboreando el líquido fresco que aliviaba mi garganta seca. Reuniendo fuerzas, logré preguntar, ¿qué sucedió? La expresión del médico cambió a una de preocupación profesional. Explicó que había estado en coma durante 3 días después de mi cirugía. Habían surgido complicaciones durante el procedimiento y, en un momento, casi me habían perdido. La realidad de esas palabras me provocó un escalofrío, pero también me llenó de gratitud por la segunda oportunidad de vida que me habían dado. Entonces me di cuenta de que mi viaje no era solo una experiencia sobre la que reflexionar, era una misión que abrazar. Se me había concedido la oportunidad de difundir el mensaje vital que había aprendido y estaba decidido a hacer que cada momento contara. Mientras el médico seguía explicándome mi estado, un torrente de recuerdos me invadió, el desgarrador viaje por el infierno, las innumerables almas atrapadas en la desesperación y la urgente advertencia del ángel. Cada detalle se quedó grabado indeleblemente en mi mente, latiendo con una sensación de urgencia. Necesito hablar con mi familia, dije, con una voz llena de urgencia que no podía contener. El médico asintió con la cabeza comprensivamente. Están justo afuera. Los haré pasar, pero por favor, no se esfuerce demasiado. Apenas unos minutos después, mi esposa Sara y nuestros 2 hijos, Emily y Michael, entraron en la habitación. Los ojos de Sara estaban hinchados y rojos de llorar, y los niños tenían expresiones de miedo y confusión. «Papá», exclamó Emily, corriendo a mi lado. «Estábamos tan preocupados». Abrí los brazos, abrazándolos lo mejor que pude con mi cuerpo debilitado. «Estoy bien», les aseguré, aunque podía ver la preocupación grabada en sus rostros. «Pero tengo algo increíblemente importante que decirles». Durante la siguiente hora,
Le conté todo lo que había experimentado durante mi tiempo en la oscuridad. Describí el desgarrador viaje a través del infierno, las innumerables almas que había encontrado y el mensaje urgente que me había entregado el ángel. Mientras relataba mi experiencia, pude ver que la preocupación se profundizaba en los ojos de Sara. Cariño, has pasado por una experiencia traumática. Tal vez esto fue solo un sueño vívido inducido por la medicación, sugirió con suavidad, tratando de protegerme del peso de lo que estaba diciendo. Pero negué con la cabeza con firmeza, mi convicción inquebrantable. No, Sara, fue real. Sé que parece una locura, pero lo vi todo y tengo que compartir lo que aprendí. Los niños intercambiaron miradas, sus expresiones pasaron de la preocupación a la confusión. Michael, siempre escéptico, frunció el ceño y preguntó, «Pero papá, ¿cómo sabes que no fue solo tu cerebro inventando cosas?» Me volví hacia él, sintiendo el peso de su escepticismo, pero también la gravedad de mi responsabilidad. Hijo, vi cosas que jamás hubiera imaginado. Me encontré con personas que conocía, personas de mi vida, figuras históricas y millones de otras. Fue más real que cualquier otra experiencia que haya experimentado. Esto no es solo una historia, es una verdad que tengo que compartir. Cuando las palabras salieron de mis labios, sentí un renovado sentido de propósito. Ya no era solo un hombre que había experimentado una crisis médica, era un mensajero con una misión. La mirada de preocupación en el rostro de Sara se transformó en algo más profundo, comprensión mezclada con miedo por el viaje que aún tenía que emprender. Podía sentir el peso del conocimiento que llevaba consigo y sabía que debía preparar a mi familia para lo que me esperaba. Durante los días siguientes, mientras yacía en mi cama de hospital recuperándome, los recuerdos de lo que había visto me perseguían. Sentí que me habían concedido una segunda oportunidad por una razón, un propósito profundo que exigía acción. Cuando finalmente me dieron el alta del hospital, quedó claro para todos los que me rodeaban que era un hombre cambiado. Mi familia y mis amigos pudieron sentir la diferencia de inmediato. Era más serio, estaba más centrado en los asuntos espirituales y era inquebrantable en mi misión de compartir la verdad. Comencé a asistir a la iglesia con regularidad, sumergiéndome en estudios bíblicos y oración. Sentí un hambre insaciable por la palabra y por comprender el mensaje de Dios. Me uní a grupos de estudio bíblico, a medida que aprendía más, comencé a compartir mi historia con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Las reacciones fueron variadas, algunas personas se mostraron escépticas, otras pensaron que me había vuelto loca. Sin embargo, algunas personas escucharon atentamente, sus ojos reflejaban la urgencia y la verdad de mis palabras. Me acerqué a mis amigos y vecinos musulmanes, con la esperanza de compartir lo que había aprendido durante mi viaje. Las reacciones fueron variadas, algunos se sintieron ofendidos y cortaron lazos conmigo, mientras que otros escucharon cortésmente pero no tomaron mi mensaje en serio. Sin embargo, algunos mostraron genuina preocupación y curiosidad, pidiendo más información sobre mi experiencia. Para ampliar mi mensaje, comencé un blog para compartir mi experiencia más ampliamente. Escribí con franqueza sobre mis visiones en el infierno, las almas que había encontrado y la importancia singular de aceptar a Jesucristo como el único camino a la salvación. El blog rápidamente ganó atención y provocó una variedad de respuestas. Algunos lectores me agradecieron por abrirles los ojos, mientras que otros me acusaron de difundir el odio y la intolerancia. Sin embargo, me mantuve firme, no podía detenerme. La imagen inquietante de almas sufrientes rogando que alguien advirtiera a sus seres queridos me impulsó a seguir adelante. A medida que mi determinación se fortalecía, comencé a hablar en iglesias y eventos cristianos. Compartí mi historia e imploré a las congregaciones que difundieran el Evangelio urgentemente. Enfaticé la necesidad crítica de llegar a los musulmanes y a quienes seguían otras religiones falsas. Mi camino no estuvo exento de desafíos, me enfrenté a reacciones negativas, críticas e incluso amenazas. Algunos me tacharon de islamófoba o intolerante,
pero me mantuve firme en mi creencia de que la verdadera tolerancia significa preocuparse lo suficiente como para compartir la verdad, incluso cuando se siente incómodo. Pasaron los meses y comencé a ver el impacto de mis esfuerzos. Recibí cartas y correos electrónicos de personas de todo el mundo que se habían convertido al cristianismo después de escuchar mi historia. Entre ellos, había exmusulmanes que me confesaron que mi experiencia los había obligado a cuestionar sus creencias y buscar la verdad. Cada mensaje se sentía como una validación de mi misión, reforzando la urgencia de mi trabajo. Me entregué por completo a este nuevo propósito y dediqué mi vida a compartir la verdad que había aprendido. Sabía que cada conversación, cada publicación en el blog y cada conferencia que diera podría salvar a un alma del destino que yo había presenciado. A medida que continuaba mi viaje, el peso de la responsabilidad era inmenso, pero también lo era la esperanza de que otros pudieran encontrar la salvación que yo había llegado a apreciar. Un día, en medio del flujo de mensajes que recibí, uno en particular me tocó el corazón. Era de una joven musulmana llamada Amira. Ella escribió: Señor Calvel, quiero agradecerle por compartir su historia. Al principio, me enojé y pensé que solo estaba tratando de insultar mi fe, pero algo me hizo seguir leyendo. Siempre he tenido preguntas sobre mi religión que nadie podía responder. Su experiencia me hizo darme cuenta de que necesitaba buscar la verdad, sin importar a dónde me llevara. Comencé a leer la Biblia, y por primera vez en mi vida, siento que estoy encontrando respuestas reales. Por favor, ore por mí mientras continúo este viaje. Mensajes como el de Amira me recordaban constantemente por qué tenía que seguir adelante, incluso cuando el camino parecía complicado. Mi familia tuvo que adaptarse a esta nueva versión de mí. Sara solía expresar su preocupación por la atención que estaba atrayendo mi historia y las posibles repercusiones para nuestra familia. Los niños se sentían avergonzados cuando sus amigos se burlaban de ellos por su padre loco que vio el infierno. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a comprender la gravedad de lo que estaba haciendo. Sara acabó uniéndose a mis esfuerzos de divulgación, mientras que Emily y Michael se mostraron más abiertos a hablar de la fe y la espiritualidad, y participaron en conversaciones reflexivas que profundizaron nuestro vínculo familiar. A medida que mi misión se expandía, sentí el llamado a establecer una organización sin fines de lucro dedicada a compartir el Evangelio con musulmanes y otros no cristianos. Nuestro objetivo era proporcionar recursos, capacitación y apoyo para los esfuerzos de evangelización en todo el mundo. A lo largo de todo esto, nunca perdí de vista las imágenes desgarradoras de mi experiencia en el infierno. El recuerdo de esas almas sufrientes alimentó mi determinación de trabajar más duro, para llegar a más personas con la verdad. Pasaron los años y comencé a presenciar los frutos de mi trabajo. Las iglesias crecían y un número cada vez mayor de exmusulmanes abrazaban la verdadera fe en Jesucristo. Mi organización amplió su alcance, tocando vidas en países que nunca había visitado. Sin embargo, a pesar de estas victorias, sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Miles de millones de personas en todo el mundo seguían siguiendo religiones falsas, encaminándose hacia el mismo destino que yo había visto. Mientras estoy aquí sentado, escribiendo mi historia una vez más, me invade un profundo sentido de urgencia. Si estás leyendo esto, por favor entiende que esto no es solo una historia, es una advertencia y un llamado a la acción. No importa lo que creas ahora, te insto a que busques la verdad. Abre tu corazón y lee la Biblia. Aprende acerca de Jesucristo y su oferta de salvación. No permitas que el orgullo, la tradición o el miedo te impidan descubrir el único camino a la vida eterna. El tiempo es fugaz y lo que está en juego es eterno. Busca la verdad antes de que sea demasiado tarde. Tal vez encuentres las respuestas que has estado buscando, tal como lo hizo Amira. Y si ya eres cristiano, recuerda que tenemos la responsabilidad de compartir la verdad con los demás. No te quedes callado. No permitas que el miedo a ofender a alguien te impida compartir el Evangelio. Lo que está en juego es demasiado importante. Todos los días, la gente muere sin conocer a Cristo.
Todos los días, las almas entran al infierno, enfrentando una eternidad de sufrimiento. No podemos salvar a todos, pero ciertamente podemos intentarlo. Mi experiencia me abrió los ojos a la realidad del infierno, pero también iluminó el poder ilimitado del amor de Dios y la importancia de su verdad. Me dieron una segunda oportunidad, no solo en la vida, sino en cumplir el propósito que Dios tenía para mí. Mientras termino de escribir, oro para que mis palabras toquen corazones y cambien vidas. Oro para que más personas descubran la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y oro para que un día, me presente ante Dios y lo escuche decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. Recuerde, la elección es suya. Elija sabiamente. Elija la vida. Elija a Jesús. Si esta historia lo ha tocado, no se la guarde para sí mismo. De un me gusta, suscríbase y presione la campana de notificaciones para mantenerse actualizado sobre más testimonios que cambian vidas. Comparta este vídeo con sus amigos y familiares, podría ser el mensaje que los lleve a la vida eterna. Juntos, podemos difundir la verdad y marcar una diferencia en el mundo. El momento de actuar es ahora. Abracemos nuestra misión y asegurémonos de que la mayor cantidad posible de almas se encuentren su camino hacia la luz de Cristo. Gracias por ser parte de este viaje.